Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación. Vamos a continuar con nuestras clases en este canal. En esta ocasión, hemos denominado la clase Los beneficios del perdón, para que usted lo considere y juntos, porque también hay hombres que han estado viendo estas clases, empecemos, a transitar por la palabra de Dios. Como siempre, le damos muchas gracias a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y que el Espíritu Santo nos dé esa sabiduría, esa luz para poder aplicar todo lo que nosotros hemos ido aprendiendo. Esta clase es una de las clases en las cuales, vamos a meditar en muchas cosas que nos han estado estorbando, que nos han estado atormentando, ¿verdad? Situaciones en las cuales no sabemos la raíz, pero este día vamos a tratar de investigarlo, claro, en base a la palabra de Dios. Los beneficios del perdón. Hoy en día nuestra sociedad, vive continuamente, en una serie de sentimientos impactantes en su vida, como son el resentimiento, la amargura, la frustración, situaciones que nos impiden crecer. El perdón es la clave de la bendición. El perdón y el arrepentimiento abren nuestros corazones y permiten que el río de Dios fluya libremente en nosotros. Necesitamos permitirle al Espíritu Santo recordarnos aquellas cosas que necesitan ser resueltas. Y como en otras clases ya lo hemos dicho, Dios nos ama muchísimo, nos ama tanto que así como somos, nos recibe. Cuando usted y yo apenas empezamos a caminar en el reino de Dios, el Señor nos ama y nos recibe tal y como estamos, pero nos ama demasiado como para dejarnos tal y como estamos. Por fuerza, toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, tiene que experimentar una regeneración, un nacimiento nuevo, un cambio. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo que nos vaya mostrando todas aquellas cosas que, como dije hace un momento, no han sido resueltas y que impiden que usted y yo tengamos las bendiciones que Dios ha preparado para usted y para mí. Primeramente necesitamos una revelación muy grande de la palabra de Dios, de la grandeza de Dios en nuestras vidas. En Lucas capítulo 1, versículo 37 dice que para Dios nada es imposible. Y en Jeremías 31:3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios nos ama tal como somos, pero nos ama demasiado para dejarnos tal y como somos. Que no se le olvide a usted este pensamiento, porque es una realidad. Nuestro corazón tiene que ser libre para poder tener recursos y tiempo para otras personas. La mayoría tenemos heridas que nos han desgastado. Le decimos a los demás, ¿verdad?, que tienen que creer en Jesucristo, que vengan a los pies del Señor y que hagan una serie de cosas cuando nosotros todavía estamos batallando con eso. Y nos resulta difícil porque la clave está en el arrepentimiento y en el perdón. Cuando el Señor nos encontró en ciertos tiempos, en ciertas etapas de nuestra vida, nos recogió, haga de cuenta, prácticamente como de la basura. Nosotros traíamos mucho pecado, mucho dolor, muchas situaciones fuertes que habíamos experimentado. Y así el Señor nos tomó y dijo: voy a hacer de ti una nueva criatura. Desgraciadamente hay personas que no han querido experimentar ese cambio. Vamos a ver un episodio muy interesante en la palabra del Señor. Estaba en Lucas capítulo 3, versículos 16 y 17. La gente le preguntaba en ese tiempo a Juan el Bautista si él era el Mesías.
Fíjese cómo empieza toda esta historia de la cual estamos hablando usted y yo esta mañana, bueno, que yo le estoy exponiendo y que usted está captando en su mente, en su corazón principalmente, ¿verdad? La gente le preguntaba a Juan el Bautista que si él era el Mesías y él les contestaba: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo, en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí que está diciendo Juan, aquí está diciendo, ¿verdad? Nosotros tenemos, sobre todo en el 17, ¿verdad? Dice, yo estoy haciendo mi obra, yo estoy haciendo mi papel, pero viene uno que de verdad él hará la limpieza completa. Y aquí me llama mucho la atención en el versículo 17, ¿verdad? El Señor nos está invitando para que seamos parte del reino, para que estemos dispuestos nosotros a cambiar. Aquí dice que su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo. Nosotros somos como ese trigo. El trigo, cuando está en su estado natural, tiene una cáscara bastante dura, bastante fuerte. Y bueno, pues tiene que ser retirada para que quede el grano limpio y pueda ser utilizado pues para ser molido y posteriormente ser convertido en harina. Es un proceso de limpieza en el trigo. Yo recuerdo, haciendo un espacio, yo recuerdo cuando era niña, a mi mamá le gustaba mucho el atole de trigo, pero decía que era muy difícil prepararlo y efectivamente el trigo era difícil de prepararse porque tenía que ser sometido a un remojo, primeramente a remojarse para que soltara todo aquello que endurecía el grano, ¿verdad? Y que al momento de estar hirviendo aquello y convertirse en atole, bueno, pues para usted no iba a ser nada grato el estar tomándose el trigo todo duro, en peligro que se fuera a ahogar, ¿verdad? El trigo tiene que ser sometido, decía mi mamá, con esta parte de la mano se tenía que estar frotando hasta que quedara el granito desnudo completamente. Y así una cosa maravillosa, un atole riquísimo, el cual ya se podía disfrutar, ya el triguito ya estaba blandito como debería de ser en su proceso. Nosotros así somos. Para Dios aquí nos está comparando como el trigo. Usted y yo, mientras estuvimos en el pecado, nos endurecimos, el pecado nos hizo ser personas con amargura, con mucho rencor, con tantas cosas que nos creó una especie de cobertura. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, bueno, pues nosotros tenemos que ser sometidos, tenemos que ser procesados a un cambio, a una regeneración. ¿Por qué le estoy diciendo yo todo esto si la clase se denomina los beneficios del perdón? Porque uno de los sentimientos con los cuales batallamos más los seres humanos es con la falta de perdón. Todo mundo decimos, no, pues es que yo ya perdoné. Y no es cierto. La verdad es que ni siquiera hemos aprendido todavía a perdonar. Y todo esto tengo que hacérselo a ustedes su conocimiento, porque el Señor dice que si estamos dispuestos a, pues nosotros todos se nos hace muy bonito ir a la iglesia y cantar y leer la Biblia y todo, pero aquí hay dos mandamientos muy grandes que son importantes que es importante todo lo que usted y yo llevemos a cabo, la lectura de la palabra, la oración, la asistencia a la iglesia. Pero hay dos mandamientos importantes que nosotros debemos de considerarlos, debemos de pensar bastante bien en ellos porque casi por lo regular patinamos en los dos, ¿verdad? Fíjese nada más, el ser humano tiene un 80% más de pensamientos negativos y un 20% positivos. O sea, todos nuestros pensamientos están regidos en todo lo malo, ¿verdad? Porque el diablo siempre está trabajando en nuestra mente. Tenemos pensamientos de crítica, tenemos pensamientos muy negativos y cuidado con eso. Bueno, nosotros debemos de escoger hablar vida antes de muerte. Ya ven los proverbios, dice que
La vida y la muerte están en poder de la lengua y quien la ama comerá de sus frutos. En Génesis ahí podemos ver, ¿verdad? En el capítulo 3, dos árboles. Uno representa el bien y el mal y el otro es el árbol de la vida. Bueno, pues el bien y el mal vamos a ponerlo también como el árbol del juicio. Usted y yo, bueno, somos muy buenos, yo lo digo primeramente por mí, para juzgar con mucha ligereza a las personas. Y la palabra de Dios, pues, no nos dice algo bastante fuerte que ahorita yo le voy a dar a usted unas porciones de la palabra de Dios. Pero le decía yo que hay dos mandamientos que nosotros tenemos que considerar, que pensar y de veras preguntarnos este día, ¿realmente los estoy poniendo yo en práctica? Dice la palabra de Dios en Mateo 22, versículo 37, 38 y 39. Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Si lo escucho bien, ¿verdad? El segundo es semejante, pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es cierto realmente esto? ¿Es verdad? Porque mire, la mayoría de los resentimientos, yo ahorita le voy a dar a usted más adelante una lista de tips que usted tiene que considerar para ver si todavía usted guarda rencores. Ahorita se los voy a dar y usted se va a quedar impactado de cómo nosotros maquillamos muy bien esas emociones, esos sentimientos. Le decía yo que el día que el hombre pecó en el huerto del Edén, el día que esta pareja decidió hacer las cosas por su propio juicio, o sea, eligió el árbol del bien y del mal, entonces ese día pues ya empezó a surgir una serie de situaciones relacionadas con el pecado, ¿verdad? Nosotros somos pero muy expertos los seres humanos en juzgar inmediatamente. Inmediatamente, nosotros no preguntamos sobre las cosas, inmediatamente emitimos juicios, inmediatamente criticamos. Todo eso, dice la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, que no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también ciega. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Qué tremendo es esto, ¿eh? Todo lo que nosotros digamos con nuestras palabras, nuestros pensamientos críticos, lo que pongamos en práctica, el juicio, sobre todo juzgar a las personas es algo muy delicado, es algo muy grave y es lo primerito que hacemos, lo primero que hacemos. Bueno, nosotros, ¿qué es lo que estamos pidiendo muchas veces cuando nos hemos sentido resentidos con los demás porque nos hicieron un daño? ¿Qué es lo que hemos pedido a Dios? ¿Justicia o misericordia? Por supuesto que hemos pedido justicia. Y una vez más, ¿verdad? En esta clase yo voy a decirle algo relacionado con las redes sociales. Es donde de veras, esto es una maravilla porque podemos llegar a miles, millones de personas, pero también nos podemos dar cuenta que a través de los comentarios y de las participaciones de algún tema o de cualquier cosa, nos damos cuenta el corazón cómo está de las personas, sin conocerlos, sin tenerlos frente a nosotros, sus comentarios ácidos o mordaces, podemos ver todo lo que trae su corazón. La mayoría de las personas pedimos siempre un juicio para los demás, siempre. Vemos una nota, yo se lo digo como periodista, yo tengo una página donde a veces pongo, ¿verdad?, notas relacionadas con violadores o con asesinos y inmediatamente los comentarios no se dejan esperar en decir que les hagan esto y que acá y que allá, infinidad de cosas. Somos expertos en eso, en emitir juicios.
Pero si nosotros estamos pidiendo justicia para los demás, pues también tenemos que pedirlo para nosotros, porque esa es la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? Lo que nosotros sembramos, eso también vamos a cegar. Si usted está pidiendo juicio por los demás, téngalo por seguro que Dios va a empezar a hacerlo por usted y por su casa. Entonces, cuidado, ¿verdad? Con lo que nosotros comentamos, con lo que nosotros pedimos. Sí queremos que Dios nos perdone, que nos haga milagros, etcétera, pero no nos ponemos a pensar, ni siquiera le decimos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame esas áreas obscuras de mi corazón, las cuales todavía no están puestas delante de ti, ¿verdad? Dice Proverbios 17:22. Que el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Cuando tú y yo estamos albergando en nuestro corazón esos resentimientos, ese coraje, esa crítica, ese juicio para las personas, por supuesto que nosotros nos vamos a ver afectados en nuestro cuerpo, en nuestro físico. Acuérdense que Dios nos hizo integrales, cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, mire Jesús hermoso, fíjese a lo que Él vino, ¿verdad? En Isaías 61, del 1 al 3, dice, el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí. Esta es una profecía de Jesús. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo y a confrontar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Nosotros debemos de entender que Jesús no vino a juzgarnos, Él no vino a condenarnos, Él vino a traernos sanidad interna, Él nos vino a traer restauración. Usted y yo guardamos muchos rencores. Yo me he topado con muchísima gente que dice, bueno, dice, yo ya perdoné. La gente dice, ¿de veras ya perdonaste? Sí, ya perdoné, yo perdono, pero no olvido. Bueno, déjeme decirle algo, ¿verdad? El olvido no existe, de todas maneras el olvido no existe. Siempre todo lo que nosotros hayamos vivido, siempre lo vamos a tener en nuestra mente, pero aquí hay una situación que tenemos que analizar. Si usted ya perdonó verdaderamente, cuando le vengan a usted esos recuerdos de esa persona que le hizo daño, usted ya no va a sentir nada en su corazón, usted ya lo va a ver como una cosa que pasó y que ya no tiene participación, que ya no tiene interés usted ni siquiera de recordar, o sea, no va a sentir, no va a experimentar nada. Pero cuando todavía nosotros tenemos dentro de nuestro corazón ese coraje, esa amargura, ese dolor, yo le voy a decir algunos de los síntomas cuando nosotros todavía no hemos perdonado. ¿Cómo saber si nosotros tenemos falta de perdón? Bueno, tenemos frecuentemente pensamientos de venganza. Tenemos seguido esos pensamientos, híjole, si yo hubiera hecho, si hubiera perdonado, etcétera, ¿verdad? A veces nos alegramos cuando algo malo le sucede al que nos ofendió o que le sucedió algo malo al que nos ofendió. Sentimos todavía lo que le decía hace un momento, dolor al recordar la causa de esa ofensa. Desvalorizamos totalmente a nuestro ofensor, o sea, nuestros comentarios son de lo peor hacia esa persona que nos ofendió. Tener síntomas fisiológicos, lo que le decía en su organismo, ¿verdad? Al recordar o al ver a su ofensor. Ahí sentimos que el estómago, como dice uno, se nos hace como una pelota, un nudo, cuando vemos o cuando sabemos algo de aquel que nos ofendió. Esos todavía son síntomas de que usted y yo aún no hemos perdonado. En su decisión de perdonar, tiene usted
que alinearse con todo lo que el Señor nos pide. Dice el Padre Nuestro, dice, tenemos que perdonar. Perdónanos, Señor, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Esta es una mentira. Nos hemos acostumbrado única y exclusivamente a repetir como el perico, de que perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Realmente usted ha perdonado ya todos esos eventos que le causaron heridas profundas en su corazón? Hoy es el día para que usted pueda experimentar esa libertad. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Aquí le voy a leer yo, en Mateo 18. A mí me gusta que lea todo el capítulo, pero yo lo voy a leer, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, dice, a partir del versículo 21 en Mateo 18. Se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y a sus hijos y todo lo que tenía para que pagara la deuda. Entonces aquel siervo se postró y le suplicó diciéndole, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero sabiendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, lo ahogaba diciéndole, págame lo que me debes. Lo tenía de aquí del cuello, ¿no? Págame lo que me debes. Mas él no quiso, ¿verdad? Le dijo, espérame, te lo daré todo, pero él no quiso, fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo esto, sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le dijeron al Señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Esta parábola nos deja más que claro, ¿verdad? Nosotros pedimos juicio, nosotros, sobre todo para las personas que nos han ofendido, que nos han hecho daño, pedimos juicio. Acuérdate que si nosotros pedimos juicio, estamos pidiéndolo primero para nosotros mismos. Si nosotros no perdonamos a las personas que nos han hecho daño, bueno, pues tampoco Dios nos va a perdonar. Vamos a estar como este siervo malvado que a él le perdonó una deuda tremenda y él no pudo perdonarle a su consiervo 100 denarios. O sea, nosotros, Dios nos ha perdonado tantas cosas que le hemos ofendido. Nosotros hemos hecho cosas terribles y sin embargo, yo te vuelvo a repetir, Dios nos toma como estamos, pero no nos va a dejar así. Nos va a llevar por un proceso, desde luego que si tú y yo anhelamos ese proceso. Entonces es bien importante que empecemos a tener nosotros pensamientos más positivos y sobre todo nosotros dejemos de criticar, de estar enjuiciando a la gente. Jesucristo nos lo dijo, ¿verdad? Que nosotros no podemos juzgar para no ser juzgados. Fíjense bien, yo les recomiendo que hagamos una lista de personas y cosas que nos han herido durante nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros estemos perdonando en la intimidad de nuestra devocional, de nuestra oración con Dios. Tenemos nosotros que estar perdonando a esas personas y hacer mención de todo aquello que nos hicieron. Yo sé que no es fácil, es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil porque el perdonar no es una emoción, no es por lo que nosotros sintamos, es por lo que nosotros estemos decidiendo hacer. Hay cosas que nosotros tenemos que poner, ¿verdad?, en el altar del sacrificio. ¿Qué significa esto? Bueno, pues como quien dice, simbólicamente sacando el corazón y decirle al Espíritu Santo, Señor, pues saca todo aquello que me está estorbando, ¿verdad?, que no me deja vivir. Haz una lista entonces de todas aquellas personas que el Espíritu Santo te traiga a memoria y que tú
has experimentado rencores, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos de todo corazón por albergar rencores y sobre todo por hacer juicios y por criticar. Dice la palabra de Dios en Santiago 5 del 15 al 16 que la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. Te recuerdo que el rencor, la amargura, ¿verdad? Todo eso nos trae enfermedad en el alma, pero también en lo físico. Nosotros dice en el 16, en el verso 16 de la carta de Santiago, en el 5, capítulo 5, verso 16, que si confesamos nuestras ofensas unos a otros y oramos unos por otros para que seamos sanados, la oración eficaz del justo puede mucho. Así que nosotros tenemos que estarle pidiendo al Espíritu Santo que vaya hasta la profundidad de nuestro corazón, dentro de nuestro corazón que haya, si hay resentimiento, odio, amargura, falta de perdón, eso tiene que salir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque si no, eso no nos va a dejar ser libres. Hay cuatro formas de nosotros tenemos que perdonar. ¿Qué es esto, verdad? Nosotros tenemos que perdonar. Primeramente tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. Sí, así como usted lo escucha, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos. A veces nos culpamos de cosas que pasaron y no nos perdonamos aquello. Cuando esto, pues nada es cierto. Muchas veces usted y yo hemos sido víctimas de las circunstancias, de las cuestiones de la vida. Entonces, primeramente tenemos que perdonarnos. Yo le decía a algunas mujeres en alguna ocasión, cuando tú y yo hemos cometido, por ejemplo, muchos pecados, sobre todo hay uno de los pecados que es el pecado de perversión sexual o de fornicación, en el cual, como dice la palabra de Dios, tú te haces una sola carne con una persona, ¿verdad? No nada más con tu esposo, que debería de ser lo correcto, pero cuando en tu vida ha habido otras parejas, te has hecho una sola carne con otras personas y todo aquello que aquella persona trae, bueno, pues te lo está transmitiendo espiritualmente. ¿Por qué te saco esto? Porque cuando nosotros hemos decidido perdonarnos a nosotros mismos, haz de cuenta que tú le vas a decir a tu persona, mira, pues yo te pido perdón y te perdono porque con el cuerpo yo cometí ese tipo de pecados, los cuales profané el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Entonces es tan bonito porque acuérdate que el Señor nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Entonces, o que nosotros no cuidamos alguna vez a nuestros hijos de manera correcta, también, bueno, pues yo he decidido perdonar a Norma, por ejemplo, que es mi nombre. He decidido perdonar a Norma por aquella omisión de cuidados con mi hijo, por aquel pecado que yo cometí de esto, de aquello. Entonces tenemos nosotros que experimentar el perdón, primeramente con nosotros. Después tenemos que perdonar nosotros a Dios, sí, como usted lo escucha. A Dios lo tenemos que perdonar porque siempre lo hemos culpado, que porque no nos cuidó cuando estuvimos en aquella situación, a lo mejor de abusos de cualquier tipo, malos tratos, de abuso sexual, abuso verbal, cualquier tipo de abuso. Nosotros dentro de nuestro corazón lo hemos culpado a Dios de que no estuvo presente. Nosotros nos hemos enojado con Dios porque nuestras oraciones en el momento que nosotros queremos que sean resueltos nuestros problemas, según nuestro punto de vista, sentimos que Dios no nos escucha, sentimos que Dios es indiferente. Nos hemos enojado por cuestiones, incluso hasta por fuertes aguaceros que hacen que perdamos a lo mejor todo el patrimonio que tenemos, todo ese tipo de cosas. Siempre estamos culpando a Dios y siempre guardamos un resentimiento. Por eso mucha gente decide pues adoptar sus propias formas de buscar a Dios, sus propias religiones, porque no queremos tener un trato directo con el Dios real, con el Dios omnipotente. No queremos perdonarle porque sentimos que se llevó a ese ser querido, ¿verdad? Que nosotros
sentimos ese dolor y que a él no le interesó y que él a lo mejor se llevó a un hijo, a una mamá, etcétera, etcétera. Todo eso nosotros tenemos que perdonarle a Dios porque nada de eso es cierto. Todo tiene una raíz, todo tiene un porqué. Entonces tenemos que nosotros perdonarle a Dios, primeramente, ¿verdad? A nosotros, a Dios, y perdonarle, aquí viene lo mero bueno, a la persona que nos hizo daño. Nosotros tenemos que perdonarlo de todo corazón, porque usted al momento de estar guardando todo ese rencor, todo ese resentimiento, se le va estableciendo en su corazón una raíz profunda de amargura y quien se está haciendo daño es únicamente usted. Entonces tenemos que soltar a esa persona, tenemos que soltarla y decirle, bueno, pues yo este día he decidido, porque no es por lo que sintamos, he decidido perdonar a fulanito, a sutanita, porque esto y aquello y lo otro me hizo. Esto no quiere decir que usted va a tener una relación, ay, qué bonita, muy hermosa y va a volver a hacer las cosas a lo mejor como antes o usted tiene que vivir cerca de esa persona. No nos confundamos, no nos confundamos. Dios no nos pide eso, sino que de su corazón salga ese perdón y usted pueda experimentar la libertad y no esté nada más pensando cosas vengativas, juicios, críticas, etcétera. Eso tiene que ser sanado cuando usted perdona. Entonces, no tenemos por qué confundir, ¿verdad? En una ocasión una mujer decía, bueno, es que mi papá a mí me violó, a mí y a mis hermanas, el papá biológico. Yo lo perdoné, ya mi padre era una mujer cristiana, yo ya lo perdoné, pero yo no puedo estar cerca de él porque yo tengo 2 niñas. Está en lo correcto. Ni puede permitir que ese señor esté cerca. ¿Sí me explico? O sea, no puedes permitir porque es una persona que bueno, pues ya tiene sus antecedentes y que solo Dios es el que conoce el corazón. Tampoco yo lo estoy juzgando, pero yo ya viví una situación, por lo tanto, pues yo te perdono, pero pues cada quien por su lado, ¿verdad? Eso no quiere decir que yo te tenga que tener allí, en mi casa y que tenga que tener una relación muy estrecha contigo. Claro que no. Simple y sencillamente, si tú ya perdonaste, vas a experimentar esa libertad en lo profundo de tu corazón. Entonces estamos hablando de ese perdón. Ahora, otra forma de perdonar es también a alguien muy querido para nosotros, a nuestros padres, a nuestros padres. La mayoría de nosotros hemos guardado muchos, pero muchos resentimientos contra nuestros padres y no lo hemos reconocido, ¿verdad? Hemos juzgado sobre todo a nuestros padres. Tú a lo mejor ya llegaste al conocimiento de la palabra de Dios y dices, bueno, yo ya perdoné a mi madre, yo ya perdoné a mi padre por aquellos malos tratos, por aquella forma de cómo me trató a mí, que no me dio el amor o que no estuvo presente, etcétera, etcétera. Muy bien, yo no lo pongo en tela de juicio. Sin embargo, a veces nosotros omitimos otras cosas que tenemos también que pedir perdón, como es el que en su momento nosotros emitimos un juicio. Nosotros juzgamos a nuestros padres. Por ejemplo, yo digo, bueno, ok, yo ya perdoné a mi padre, ¿verdad? Por el hecho de no haber estado conmigo durante mi niñez, el haber sido la figura paterna que yo necesitaba. Entonces, ok, yo ya lo perdoné porque no estuvo, pero yo necesito también pedirle perdón a Dios por aquel juicio que yo emití, de decir, no, pues mi padre no estuvo aquí, no estuvo si me explico. O sea, cosas bien tremendas que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo. Por eso cuando hay gente que uno le ministra y le ayuda a orar para que pueda renunciar a ese sentimiento de rencor, lo primero que le pregunta a uno, pues, ¿has decidido perdonar a tus padres? Sí, este día he decidido perdonar a mis padres, fulano, sotana, por esto y por aquello. Muy bien, ahora tú le vas a pedir perdón a Dios por el juicio que en su momento tú emitiste. Acuérdate que tenemos que hablar nosotros vida.
Nuestras palabras tienen que hablar vida y no muerte, ¿verdad? El Espíritu Santo, cuando nosotros emitimos un juicio, el Espíritu Santo desea escudriñar y obrar de una manera profunda en nuestros corazones. Dice Mateo 7, aquí estoy buscándolo, del 1 al 2. Dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgas serán juzgados, y con la medida que mides serás medido. Entonces, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Y nos cuesta mucho trabajo, que no podemos enjuiciar. En Éxodo capítulo 20, a mí me gustaría mucho que lo leyéramos allí, ¿verdad? Porque que todo lo leyera, porque allí dice de los mandamientos. Y uno de los mandamientos dice que honraremos a nuestros padres, ¿verdad? A nuestro padre y a nuestra madre los honraremos, porque si no, porque largura de días traeremos nosotros a nuestra vida sobre esta tierra. Y si no, pues el pecado, ¿verdad? Vamos a heredar esa deshonra también a nosotros, a todo lo que nosotros hayamos hecho, toda esa deshonra nosotros la vamos a heredar a los seres que más amamos, que son a nuestras generaciones, a nuestros hijos, todo eso, ¿verdad? Si nosotros no hemos decidido amar a Dios, no hemos decidido amar al prójimo, no hemos decidido honrar a nuestros padres, todo aquello nos va a alcanzar. Dice la palabra de Dios que si nosotros no honramos a nuestros padres, bueno, pues vamos a tener una muerte, ¿verdad? Pero no nada más se refiere a la muerte física, sino también a la muerte espiritual. Ya lo hemos comentado en algunas clases, ¿verdad? Cómo el mantener un rencor, una amargura con nuestros padres, eso nos trae un sinfín de desgracias, situaciones muy, muy, verdaderamente muy difíciles. Una escritora llamada Carol Arnott cuenta de un testimonio que ella personalmente tuvo, ¿verdad? Fíjese nada más, ella pastoreaba una iglesia junto con su esposo John. Entonces, resulta que esta mujer había tenido una infancia muy difícil. Su madre, pues fue una niña rechazada, maltratada, y por lógica, ella también volvió otra vez a adoptar el mismo patrón con Carol, con esta mujer, ¿verdad? Una mujer que ya servía al Señor. Y bueno, pues el Espíritu Santo le fue mostrando todo lo que tenía que perdonarle, porque ella muchas veces emitió juicio en contra de su madre por lo mal que se portaba con ella, por lo mal que la trataba. Y ella decidió un día perdonarle, ¿verdad? Ya con el conocimiento de la palabra de Dios. Como le digo, pues ella pastoreaba una iglesia junto con su esposo. O sea, su esposo era el pastor y ella era la pastora. Y ella decidió perdonar a su madre y todo. Sin embargo, todavía ella no se había arrepentido del juicio que había establecido en contra de su madre. Para empezar, la mamá de ella había sido una niña maltratada, una niña rechazada. Y pues ella, claro que ya lo comprendió hasta después, ya cuando fue una mujer adulta, pero por lo pronto pues ella emitió un juicio. Aunque sí la perdonó, ella también estableció otro juicio con su padre, al que ella quería mucho, dice la escritora. Dice, yo quería mucho también a mi padre, dice, pero yo lo juzgaba porque él nunca había hecho nada por defenderme de mi madre. Cuando mi madre me maltrataba, pues él no hacía nada, él simplemente se mantenía al margen. Dice, yo emití un juicio de que por qué mi padre no me defendía. Ella se casa, pasa el tiempo, ella se casa y pastorea en esta iglesia, y todas las personas, en lugar de acudir con el pastor principal, que era el esposo, acudían con ella a quejarse, a echarle toda su basura, y seguido era como un imán. Ella los atraía como un imán. Y esas eran cargas espirituales bastante fuertes, hasta que un día dijo, bueno, pues, oye, Señor, ¿qué me pasa? Dice, pues yo me estoy preocupando por toda la iglesia, todo el mundo viene y me dice sus cosas y me echa su basura, y pues yo no les puedo decir que no y estar oyendo y estarlas
escuchando, ya me cansé, ¿verdad? Es mucha la carga. Y ella le comentó al esposo y el esposo le dijo, bueno, dijo, déjame ver a ver si hablo, pero nunca hizo nada el esposo, nunca, por remediar esa situación, ¿verdad? De que tenían que ir con sus líderes o que tenían que ir con él también, que no se le cargara todo a la esposa. Él no hizo mucho caso, sino que un día que ella estaba orando, ¿verdad? Diciéndole sobre esta situación, ella le dijo al Espíritu Santo, pues muéstrame qué es lo que está pasando, porque yo tengo que estar viviendo esta situación tan difícil y mi esposo no me hace caso, no pone atención en lo que yo le estoy diciendo. Pues el Espíritu Santo, bien hermoso, ¿verdad? Le trajo a memoria ese juicio que ella había emitido con su padre, porque no le hacía tampoco caso. Y como ella no se había arrepentido, pues haga de cuenta que tenía todavía ese imán que atraía la misma conducta de los hombres próximos a ella, como en este caso sus autoridades, como fue su padre, ¿verdad? Su esposo también. Entonces el esposo estaba actuando de manera similar al padre. No le prestaba mucha atención. Entonces hasta que ella entendió que tenía que arrepentirse de haber emitido un juicio en contra de su padre. Y lo hizo también en contra de su madre. Todo esto es bien importante que nosotros sepamos llevarlo a los pies de la cruz, a llevarlo en oración, todo aquello que nos está estorbando. Yo no sé qué es lo que a usted le pueda estar estorbando, ¿verdad? No entiendo, pero si Dios le está tocando su corazón, yo le pido en este día que le pida al Espíritu Santo que le traiga memoria a todos aquellos eventos en los cuales usted y yo todavía no tenemos esa regeneración, todavía no somos sanos, todavía no estamos embellecidas por dentro en esa área, ¿verdad? Mire, una de las cosas que más contristan al corazón de Dios es toda la crítica, pero sobre todo crítica entre nosotros como creyentes. Es tremendo, porque nosotros estamos criticando el cuerpo de Cristo. Si es tremendo criticar a los demás, imagínese con mayor razón cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, cuando somos ya creyentes, ¿verdad? Cuidado con eso. ¿Qué dice? Bueno, para que se lo anote por favor, el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿De veras es cierto esto? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Nosotros, ¿qué estamos pidiendo para aquellas personas que nos han ofendido? ¿Misericordia o juicio? ¿Qué es lo que nosotros hemos pedido, verdad? Porque nosotros siempre caemos en una trampa, que es la trampa de la autojustificación. En Mateo 5:23 nos dice que cuando nosotros traemos nuestra ofrenda al altar y allí nos acordamos que tenemos algo en contra de nuestro hermano, debemos ir primero a reconciliarnos con él. Y entonces presentemos nuestra ofrenda, ¿verdad? Porque de esta manera nosotros estamos limpiando nuestro corazón, ¿verdad? Jesús nos habló del fariseo y del publicano que era recolector de impuestos. El fariseo dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ayuno, oro y doy ofrendas. Hago todas estas cosas buenas para ti. En cambio, el publicano vino con mucha humildad y oró: Dios, sé propicio a mí, pecador. No comparándose con nadie, solo reconociendo su culpabilidad. Lucas 18:10. El Señor dijo que el hombre que había venido humillado se fue justificado, pero el otro no, ¿verdad? Nosotros tenemos que
estar bien entendidas y entendidos en este punto. Si tú y yo todavía seguimos albergando rencores, amarguras, todo eso, para empezar, nos está perjudicando nada más a nosotros. Estamos encerradas en esa prisión, en esa cárcel, y nosotros nos estamos dañando todo, la comunión con el Señor, nuestro cuerpo, nuestro organismo, todo aquello nos está trayendo mucho perjuicio. Si tú este día, con esta clase, has abierto tu corazón y tu mente para que Dios te hable y te trajo un evento en tu vida el cual tú todavía no has perdonado, este es el día. Este es el día, como te repito, haz una lista para que tú tengas allí anotado, ¿verdad? Todos los eventos que creas tú y que el Espíritu Santo principalmente te traiga memoria, de los cuales tú fuiste afectada. Anótalos porque es bien importante, ¿verdad? Es bien importante. Nosotros estamos viviendo un tiempo muy maravilloso, el tiempo de la gracia. Entonces, nosotros ahorita estamos en un tiempo que no nos lo merecemos. No estamos como en los tiempos de la ley. Ahorita ya tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si tú todavía no te has puesto a cuentas con el Señor, mira qué importante es hacerlo, ¿verdad? Hoy en día puedes empezar a pedirle perdón a Dios por aquellos sentimientos. Nosotros hemos albergado muchas cosas tan tremendas en nuestro corazón que a veces hemos llegado a experimentar odio por los demás, pero principalmente para nuestros padres, porque como son los seres más cercanos a nosotros, son los seres más importantes que conocemos en nuestra vida, o sea, son los primeros seres importantes que conocemos en nuestra vida. Ellos pues tenemos que entender que nadie los enseñó a ser padres, por lo tanto tuvieron muchos defectos y muchas cosas que marcaron nuestra vida de una manera bien importante. A veces nosotros nos llegamos a sentir heridas cuando estábamos niñas, cuando estábamos adolescentes, por cuestiones que a lo mejor para nuestras madres o nuestros padres ni siquiera tenía importancia, pero para ti sí la tuvo, que te dejó una herida abierta en la cual, pues imagínate todo lo que habrá entrado allí, está ya una herida llena de pus, así como las heridas que nos hacemos y si no la curamos, ¿verdad? Se nos va haciendo pus. Así nosotros tenemos muchas heridas en nuestro corazón. Por eso es tan importante estar todos los días pidiéndole al Espíritu Santo que nos muestre toda esa oscuridad, todo lo que tiene que ser confrontado en lo interior de nuestro corazón. Hemos estado hablando aquí en este mismo canal de espíritus como el rechazo, ahorita estamos hablando de la raíz de amargura, del resentimiento, sobre todo. Tenemos que enseñarnos a perdonar. El nosotros experimentar el acto de perdonar nos va a traer grandes beneficios, como tú no tienes una idea. Los beneficios que vamos a tener es que vamos a tener esa libertad y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a tener una mejor calidad de vida. Yo sé que no es fácil perdonar, yo lo sé. Y más personas que te hicieron tanto, pero tanto daño que dices tú, las recuerdas y tus lágrimas con un dolor tremendo. Bueno, pues nada más te quiero decir una cosa. Que voltees y veas a Jesucristo allí en esa cruz del Calvario, una muerte terrible que Él no merecía. Sin embargo, ¿qué fue lo que dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. A lo mejor esa persona que, no a lo mejor, es una realidad, esa persona, la mayoría de las personas vivimos en la oscuridad. Si no está la palabra de Dios en nuestras vidas, no tenemos esa luz que nos esté alumbrando, como dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si nosotros no caminamos en la palabra de Dios, vamos a estar en tinieblas, en oscuridad. Entonces hay que entender, no que justifiques lo que aquella persona hizo, pero al menos entenderla, que son personas que están en la oscuridad y que al igual que tú y yo necesitan tener
ese perdón de parte de nuestro Dios, pero primeramente el tuyo, para que tú puedas ser libre. Desengánchate de aquella situación. Desengánchate y deja todo en las manos del Señor, pero no con una acción de venganza, sino ni con pedir juicio, ni con pedir nada, sino dejando con humildad todo aquello que te está estorbando y confiésalo con tu boca. He decidido perdonar a fulanito porque me violó, porque me abusó, porque me golpeó, porque me humilló, etcétera, etcétera. Cualquier cosa, ¿verdad?, que tú hayas experimentado, este es el día para que tú lo pongas a cuentas. Porque si nosotros queremos seguir al Señor, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si no, pues es pura mentira, pura falacia entonces lo que tú y yo estamos experimentando. Entonces, en lugar de ser cristianas, somos cristinas y eso no queremos, ¿verdad que no? Mucha gente hoy en día pues se dice cristiana y dice, no, pues es que yo ya tengo al Señor y todo el día recitan la Biblia y porciones y amén y gloria a Dios y que guaralara. Sí, pero les empiezas tú a hablar de la palabra de Dios en relación a esto que hablamos hoy, de que tienen que poner a cuentas todo lo que traen en su corazón y estar pidiendo perdón. No lo quieren hacer, se justifican con el que no, pues recordando que no recordemos el pasado, sino que nos extendamos hacia adelante. Totalmente de acuerdo, pero a veces tenemos que echarnos un clavado en el pasado para mejorar nuestro presente. Entonces no quiere decir que vivas en el pasado, no, tenemos que ir a dar una vuelta al pasado porque hay muchas cosas en las cuales nosotros fuimos lastimadas, pero también nosotros lastimamos. Entonces no podemos venir y decirle, Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador y perdona mis pecados, tan tan. No, no es tan sencillo. Es un proceso de embellecimiento, es un proceso de limpieza, es un proceso de regeneración. Todo lo que el Espíritu Santo te vaya trayendo a memoria, ¿verdad? De cosas que nosotros dijimos, pero eso también fue pecado, sí, sí, también muchas veces nosotros también con nuestras actitudes, con nuestros labios, con nuestras palabras, también ofendimos a personas. Y ni siquiera por aquí nos pasó. Y ahorita nos mantenemos aplaudiendo y adorando. Y sí, qué bueno. Pero lo importante es que nosotros seamos sanos de adentro para expresarlo hacia afuera. Qué importante, ¿no? Entonces, por eso hoy te darás cuenta que hay mucho, hay bastante cristiano en el mundo. Pero ¿cuál es el cristiano que está dispuesto a pagar el precio? ¿Qué precio? El precio de estar continuamente siendo procesado, siendo regenerado por el poder de Dios. ¿Quién está dispuesto a pagar el precio? Porque no es fácil, ¿eh? Por ejemplo, ahorita no es fácil lo que te estoy diciendo, que perdones. Tú me puedes decir, pues es que tú no sabes lo que me hicieron, ni tú tampoco sabes lo que a mí me hicieron. Pero sí sé que Jesucristo me perdonó y yo también tengo que perdonar. Así que este día, si no tienes a Cristo en tu corazón, vamos a hacer una oración juntas. Padre, en esta hora yo he decidido recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, Señor Jesús, para que tú empieces a tratar con mi corazón y empieces a darme esa regeneración y esa paz que necesito, que tu Espíritu Santo cada día esté mostrándome aquella oscuridad que hay en mi vida y en mi corazón. Esto te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, mi Rey y mi Salvador. Así que, pues, no hagas caso omiso. Este es el día para perdonar. Dios bendiga grandemente tu vida.